Vamos al tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias. El Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido blanco de ataques constantes por parte del Ejecutivo y ahora también por parte de la candidata del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, acusándolos de corrupción. Y todo esto se suma con la posible eliminación de 13 de 14 fideicomisos y la reducción en el presupuesto. ¿Es esto suficiente para limpiar al Poder Judicial? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las implicaciones? Pues el tema sobre la mesa, y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buenas tardes, muy buen inicio de semana. El tema sobre la mesa es todo suyo. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Buen Raúl. tema sobre la mesa y lo hemos abordado ya desde hace algunos días. Pero conforme van pasando las horas y se ha venido generando estas manifestaciones de los cerca de 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, 55,000, sí, que de alguna forma han empezado a salir a las calles hoy en diferentes sedes de la República Mexicana, donde está la representación del Poder Judicial y en donde el líder sindical, Jesús Gilberto González Pimentel, este secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, está llamando a los trabajadores a salir a las calles para precisamente defender sus derechos. Sí, y todo lo que ha venido sucediendo, ya decía Eduardo, días pasados, Claudia Sheinbaum también señaló que, bueno, necesitaba ganar Morena más del 50% el Congreso y también tener la mayoría suficiente, la mayoría calificada para poder modificar la Constitución, porque ellos van sobre el tema de la destitución del Poder Judicial o de los ministros, como hoy lo conocemos, y bueno, hacerlo mediante el voto popular. Y al escuchar esta declaración, Víctor, no tengo la menor duda de que, bueno, no solamente se trata de la austeridad a la que está llamando el actual gobierno del presidente López Obrador, sino también esto ya se convirtió en una estrategia político-electoral. Porque ya lo decíamos la semana pasada, es muy apetitoso, sí, hablar de quitarle los privilegios a los ministros y a los magistrados del Poder Judicial, de un Poder Judicial que tiene mala percepción. Los ciudadanos tenemos una percepción de que hay mucha corrupción ahí entre los jueces, pero que en realidad sí, lo que pretenden, y todo parece indicar que es así, es precisamente con esta eliminación de los fideicomisos, también se está afectando a miles de trabajadores que han logrado a través del tiempo, bueno, pues tener derechos, como se le conoce, derechos laborales. Entonces, es un tema que alcanza a confundirnos, Víctor, sobre si realmente es un plan de austeridad real o es una injerencia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, y la otra, una estrategia de carácter electoral. ¿Cómo lo ves? Coincido en ese sentido contigo, Raúl, totalmente un tema que nos confunde mucho porque bien lo dices, se presenta una lucha entre dos poderes, entre tres, porque también está metido el legislativo, ni duda cabe, porque tendrán que decidir ellos si avanzan o no esta serie de reformas, en las que pareciera ser se trata de normar, limpiar, sacar adelante un poder, pero que no, bien te das cuenta de que detrás de esto más bien se encuentra el interés de someter, de alinear hacia los intereses de un proyecto político. Ese es el gran problema, sin quitar de vista también los defectos que pudiera haber en el Poder Judicial, que son muchos y que ya los hemos visto, como también la tendencia de este gobierno a no andar en los términos medios de corregir lo que ya existe, mejorar lo que ya está o lo que se deba de mejorar, sino simplemente borrar, que es una tendencia que yo he notado mucho en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como no voy a poder hacer un trabajo fino, un tejido fino, prefiero destruir todo y empezar de cero. Y es el eterno drama en este país. Porque mira, dentro de todas estas prestaciones que tú mencionas y que hemos analizado también,
Seguramente hay algunas que son excesivas, seguramente hay algunas que son onerosas y que no deberían de ser en función de un país tan lleno de necesidades y tan lleno de... Pero también hay otras que son de justicia. Y ministros, sí, claro. A ver, especialmente para ministros y magistrados. Totalmente, pero seguramente habrá otras que sí que son justas, que son correctas, que son ganadas a pulso por los trabajadores. Ah, no, pero se trata de borrar todo de un plumón para volver a empezar de cero. Ese es el gran problema de este país y no solo se da en este tipo de acciones. Ya lo vimos con el aeropuerto, ya lo hemos visto con otras tantas decisiones que se han tomado a lo largo de este sexenio con el tema de la salud. Ya lo vimos con, caray, en la que dices tú, destruyo lo que esté por delante y empiezo de cero. Cuando no debería de ser así, sinceramente, cuando debería de ser un poquito más procesado el asunto, corregir, salvar lo salvable y volver a hacerlo, porque así se construye una nación, no destruyendo y sobre piedras volver a hacerla, y destruir las instituciones y volver a reconstruirlas. Es reinventar el país cada 6 años, Raúl. Termino mi comentario. Claro, fíjate que sí tienes toda la razón en esto y me parece que como están las cosas hoy en el Congreso, por eso te digo que más bien me parece una estrategia ya electoral más que legal y de austeridad. Te voy a decir por qué. ¿Sí? La razón es que esta iniciativa de desaparecer estos fideicomisos en este momento, cuando el Congreso de alguna forma todavía está dividido y no tiene la mayoría calificada, me parece que va a ir en este sentido, en que estas decisiones que se puedan tomar por parte del legislativo para desaparecer los fideicomisos y para aplicar recortes que le van a afectar a la estructura del Poder Judicial, van a acabar en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, los magistrados van a tener que definir en un momento dado, sí, cuestiones de ello. Podría haber un conflicto de interés, sí, pero me parece que ese es en donde va a acabar este tema. Pero me parece que como están las cosas, pues ya está muy cantado lo que viene después. Por eso me parece que esto, ellos saben, la misma Morena sabe, el mismo gobierno sabe que cuando apruebe esto en el Congreso, sobre todo porque lo metieron a 2 comisiones que no son las de la Comisión de Justicia, sino son las Comisión de Administración. Es decir, lo están viendo desde un punto de vista operativo, lo que va a dar pie para que la Suprema Corte en un momento dado rechace esto. Pero, como decimos, pues ya está la espina clavada, ¿sí? Y esto va a ser utilizado políticamente. Por eso me parece que es importante destacar que Claudia empezó ya durante este fin de semana a utilizar este mismo tema de que los jueces son corruptos, esa percepción que tenemos la mayoría de los mexicanos y que es simplemente percepción, además de por muchos hechos que han ocurrido, que tú has documentado y que los has dicho en este lugar. Pero me parece que ahí es donde se ve ya la mano político-electoral, porque es un tema que va a redituarles políticamente, electoralmente, porque es apetitoso, sí, pero que saben que legalmente se le puede dar marcha atrás. Así es. Y hasta dentro de un año, que ya pasen las elecciones, si es que gana Morena la próxima elección, que es muy probable, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, y si tiene la mayoría del Congreso, sí, podrían hacer estas modificaciones constitucionales que no ha podido hacer actualmente el presidente y que quizás esté en su carta de los encargos que le está dejando, claro, a los sucesores de Morena, ¿no? No, está cantado. Este pleito está cantado y está claro que es a morir. Ahora, fíjate, qué lamentable, porque ahorita que veía las imágenes de Yasmín Esquivel me vino a la mente es cómo ante la percepción, y como bien dices, no solo percepción, sino en realidad también, entendemos que hay magistrados que obedecen a diferentes corrientes políticas. Hay quienes están a favor del presidente, están con el presidente, y hay quienes no están a favor del presidente. Y el gran problema es de que la justicia se dirime en esos términos, en términos políticos, no de verdadera justicia y de lo que debe de ser el derecho. Y cuando se aplica el derecho, pues bueno, también deja mucho que
deja mucho que desear. Mira, este fin de semana me enteré de un caso que se me hizo a mí también, de esos casos por los que luego también terminas dudando del Poder Judicial. Resulta que a un juez, José Luis Horta, no sé si lo recuerdes, que lo destituyeron en el 2019, en el 2019 lo suspendieron y en el 2021 lo sacaron, fue destituido totalmente por un notorio descuido en el servicio de funciones. ¿Por qué? Porque exoneró a una persona que tenía consigo 36 armas de fuego, Raúl. O sea, el juez exoneró y dijo, tú que tienes 36 armas de fuego en tu casa, te me vas a la calle, te vas a tu casa, no hay problema, no hay causa que seguirte porque no hay elementos suficientes para probar tu culpabilidad en cuanto a si eres delincuente o no. 36 armas de fuego, Raúl. Bueno, ¿qué ocurre? Que ahora Norma Piña determina que todo eso fue equivocado, que no debió haberse hecho eso porque se violó el debido proceso, el famoso debido proceso, la legalidad. ¿Y qué dice? Restituyen al juez. Me lo restituyen y no solo lo restituyen, le pagan todos los sueldos caídos. Fíjate, esas son las cosas que luego también te indignan. ¿Qué quiere decir al final del día? Que no importó si era un delincuente o no esa persona que tenía 36 armas de fuego de manera ilegal, sino lo que importó era que el proceso no se debió como debía ser. Y esas son las cosas que sí nos ofenden y lastiman, Raúl. Claro, ¿no? Y hemos hablado muchas veces de ese tema. Sí, cómo para un juez, y quiero ponerme un poco en los zapatos de quien tiene que juzgar una acción de una persona, si fue culpable o no fue culpable, cuando quizá los elementos que le están acercando el Ministerio Público, la Fiscalía o la Policía, el primer respondiente, pues no corresponden a lo que al delito que pudiera haber cometido alguien. Entonces, sí, a ver, por eso creo cada día más que este tema va a ser utilizado políticamente, porque esto es, a ver, ya no va a servir a la próxima candidata de Morena el tema de la corrupción. A ver, Segalmex se ha convertido en el ícono más importante del sexenio del presidente López Obrador, de el mayor fraude que ha habido en una institución como la estafa maestra. Pública. Mayor, más que la estafa maestra. Más que la estafa maestra, sí. Entonces, el tema de la lucha de la corrupción, que le funcionó muy bien al presidente López Obrador en campaña, ya no va a operar, ya no le va a funcionar. El tema de la corrupción del pasado, pues bueno, ya vimos que tampoco no pudieron hacer nada. El tema de la seguridad, lamentablemente, tampoco es un ejemplo que pueda decir, bueno, es que el presidente López Obrador hizo mucho por el tema de la inseguridad cuando estamos lamentablemente peor en número de homicidios dolosos en este sexenio. Entonces necesitan banderas. Y esta bandera del Poder Judicial es muy apetitosa, es muy atractiva. Y pues vas a ver que de aquí en adelante malos. es exactamente, va a ser los este malos tema. de la película. Los malos, y de ahí se van a colgar para la campaña. Por eso me parece interesante Importante el tema. todo cómo se ha venido desahogando, cómo en ciertas comisiones, ¿por qué no llegó a la Comisión de Justicia este dictamen de la Cámara de Diputados? El quitarle presupuesto al Poder Judicial, debilitarlo, porque ese es el discurso que desde el atril presidencial se dice, es que no están cumpliendo, son corruptos, y la más importante, la que tú dices, la percepción de la gente. Tenemos la percepción de que el Poder Judicial es ineficiente, y no solamente es la percepción, lo que México evalúa, y ya lo comentábamos la semana pasada, el documento que presenta es que el nivel de impunidad en este país es altísimo, 98%. Sí, entonces, todo esto, aunque todo lo que es la impartición de justicia no solamente es del Poder Judicial, pero sí ellos tienen, y sobre de ellos cae gran parte de la responsabilidad de la impartición de justicia en este país. Hoy escuchaban en el radio, Raúl, un promocional, porque también el Poder Judicial se defiende y claro que hace sus campañas donde decía, el Poder Judicial más cerca de ti. Nosotros los trabajadores del Poder Judicial estamos al servicio de México y de ti, y hacemos de la justicia algo que se debe de dar en este país. Y yo en el fondo pensaba, bueno, ¿se lo creerán ellos mismos se lo creerán? ¿Creerán que el ciudadano medianamente educado cree eso? Claro que no, Raúl.
Claro que no, la mayoría de los mexicanos estamos decepcionados de la manera como se imparte la justicia en este país. Claro. Pero ahí va la confusión. De ahí a que pierda autonomía, a que se le quite el principio de independencia, hay otra distancia, que es otro asunto. Sin embargo, todo se mete en el mismo costal y eso es lo que nos trae ahorita embromados y confundidos. Entonces tú no sabes si es tú, bueno, ¿le quito al Poder Judicial o no le quito? No, ¿nos vamos contra el Poder Judicial o no nos vamos? Ese es el dilema en el que estamos, porque no solo es político el asunto, es también quién gana la narrativa, Raúl, quién gana la narrativa y la percepción. Y el Poder Judicial no solamente son los ministros y magistrados que, por desde supuesto, mi punto de vista, tienen privilegios fuera de la realidad de este país, pero son 55,000 trabajadores que están en este poder y que también están resultando o pueden resultar afectados. Afectados, como siempre, los fregados, los trabajadores somos nosotros los más fregados al final del día. Los de arriba nunca les pasa algo. Gracias, Víctor. Buen tema. Te mando un saludo. Buen inicio de semana, Raúl. Gracias, Víctor Hugo Hernández, en este podcast. También lo puede escuchar usted, como siempre, en Spotify, el tema sobre la mesa de Mega Noticias.